Feliz sábado a todos. Dios es bueno este sábado con nosotros, que nos da un excelente clima, ¿no es así? No hace frío, no hace calor y nos da el ambiente exacto para meditar en su palabra. Y no solamente para meditar en su palabra, sino llevar a casa el deseo de hacer la voluntad de Dios. Porque una cosa es venir y escuchar la voluntad de Dios y otra cosa es ir allá y hacerla. No nos vaya a pasar como cierta señora vendedora que todas las mañanas salía a vender y llevaba una varita con una flecha en la punta. Y llegaba a un cruce de unos caminos y lanzaba la varita al aire y caía. Y donde marcaba la flecha, seguía ese camino en ese cruce. Así lo hacía. Y un señor que vivía en una esquina lo contemplaba siempre curioso. ¿Por qué la señora avienta esa varita? Así que un día le dijo, un día observó que aventó la varita, cayó y no hizo lo que hacía siempre, seguir el camino. Volvió a agarrar la varita, la volvió a aventar, volvió a caer y otra vez, hasta la tercera, esta señora siguió el camino. Así que este señor que la miraba fue a alcanzarla y le dijo, oiga, tengo una curiosidad, ¿por qué usted siempre sale y lanza la varita y sigue el camino, pero hoy no lo hizo? Le dijo, es que yo siempre salgo con la voluntad de Dios, le dijo. Yo creo en Dios y yo donde lanzo la varita, donde cae la flecha, esa es la voluntad de Dios ese día. Yo siempre la sigo y así es, dice, siempre seguiré la voluntad de Dios. Le dijo, oiga, ¿y por qué hoy lanzó la varita 3 veces? Bueno, es que yo no quería ir para ese lado donde marcaba la varita ese. Esperamos que no nos pase así, ¿verdad? Venimos aquí no solamente a ser oidores, sino a ser hacedores de su palabra. Así como estamos mirando nuestro rostro, vamos a pedir que sea Dios el que dirige su estudio esta mañana. Señor Jesús, vamos a escucharte. Tú vas a hablar, queremos que tú seas el que llene nuestros corazones de tu palabra y que nos ayude, Señor, a no solamente ser oidores, sino hacedores de la misma. Bendícenos. En tus manos ponemos nuestras preocupaciones, nuestras tristezas. Que seas tú, Señor, el que nos dé el consuelo y esta mañana abramos nuestra mente a ti y escuchemos claramente tu voz. Lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La agencia aeroespacial norteamericana, la NASA, gasta cantidades estratosféricas al año en investigación, en programas de exploración del espacio. En los últimos años, en las últimas décadas, precisamente Marte. Y usted puede revisar un poquito información y puede darse cuenta cuántos millones de dólares se gastan en ello. Porque la comunidad científica ha llegado a la conclusión de que a este mundo no le queda mucho. Y ha empezado a explorar más allá de nuestro planeta otras opciones. Y aunque gaste tanto dinero y aunque todavía sea muy rudimentaria, podamos decirlo de una manera, la tecnología que toca Marte no tripulada, la NASA tiene esa preocupación, poner a un ser humano en Marte en proyectos futuros. Y hoy hay investigación, hay hasta mexicanos participando en esas investigaciones. Los adventistas del séptimo día tenemos también, o concluimos lo mismo con la NASA. Este mundo no le queda mucho. Y también nosotros pensamos y somos parte de un equipo que prepara y anuncia que tenemos otro lugar, que este mundo se va a terminar y que somos la generación que ha sido llamada para anunciar que habrá que cambiar de planeta. Un planeta devastado por el pecado, un planeta devastado ya por el calentamiento global. Y se va a terminar. En eso coincidimos con la comunidad científica. La comunidad científica ha preparado hombres y mujeres en la NASA con las mejores credenciales. Los científicos más renombrados, los matemáticos son llamados a trabajar a la NASA con unos currículos impresionantes. Dios también nos ha llamado. Dios también nos ha escogido para ser parte, hermanos, de ese equipo, de una última generación que anuncie la segunda venida de Cristo. Pero desde que la NASA empezó sus planes, no hace muchas décadas atrás, Dios ya tenía otros planes de dejar esta tierra en caso necesario. Pedro dice que desde cuándo estaba el plan de salvación. ¿Desde cuándo? ¿Lo han leído por ahí? Dice que de antes
¿De qué? De la fundación del mundo. O sea, no es que pecó Eva y Adán y en ese momento se reunió la Trinidad. A ver qué vamos a hacer. No. Estaba un plan ya definido. Antes de que Dios dijera, sea la luz, ya la cruz estaba provista. No porque el hombre fuera predestinado para pecar, no, sino porque Dios, que lo conoce todo, sabía que en la libertad que nos daba a los humanos estaba el riesgo de pecar. Y entonces Dios preparó un plan de salvación. Preparó un plan en 2 etapas. Primero, enviaría a su hijo a morir. Y para esta primera etapa, hermanos, Dios pudo haber aparecido al niño Jesús en cualquier lugar sin necesitar los seres humanos, pudo hacerlo. Dios lo puede todo. Pero ¿qué necesitó para esta primera parte? Participación humana. Y preparó toda una serie de genealogía hasta la venida del Mesías. Vayamos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Este tema nació hace algunas semanas atrás cuando empezaba a leer Mateo. Y siempre Mateo, por alguna razón, capítulo 1, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasaba, lo leía rapidito. Mateo capítulo 1 no había muchas lecciones espirituales, así que uno lo leía rapidito, hijo de fulano, hasta Jesús. ¿No? Es la genealogía de Cristo. Pero cuando acababa de leerlo, ya pasaba al versículo 18, de repente dije, a ver, hay personitas en esta genealogía que si a mí me hubieran dicho, tienes que hacer la genealogía que va a traer el Mesías, hombre, yo buscaría, no sé, lo mejor, humanamente. Yo quizá pondría ahí a Daniel, a José, a Elías. Cuando uno revisa con detenimiento esta genealogía, se va a dar cuenta que humanamente hablando, hay personitas ahí, hay seres humanos ahí que no cumplen quizá con los estándares o parámetros que se necesita, viéndolo desde un punto de vista humano, ojo, humano, para formar parte de esta primera misión de traer al Salvador. Así como la NASA busca currículos impresionantes para ese trabajo, podemos pensar que Dios necesitaría para esa primera venida a lo mejor que había en la humanidad. Pero vamos al versículo 5, después de empezar la genealogía. Dice, y Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Ahí está una persona, una mujer. Ahí en esa genealogía hay 4 mujeres. Si tú comparas esta genealogía de Mateo con la del capítulo 3 de Lucas, son diferentes. El capítulo 3 de Lucas no trae mujeres. Mateo incluye mujeres. Y esta mujer que aparece en el principio ya tiene una desventaja cultural. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Si hoy en nuestro siglo XXI hay esta lucha por el derecho de la igualdad en la mujer, imagínate el Antiguo Testamento. La mujer, esta desigualdad cultural. Hace algunos años atrás unos arqueólogos desenterraron una tablilla de una sinagoga judía de hace ya 800 años por allá. Estaba en griego y decía, era una indicación. Esa tablilla decía, prohibida la entrada a este atrio sagrado a mujeres, perros y gentiles. Eso decía esta tablilla. Imagínate en el Antiguo Testamento cuál era la situación de la mujer. Y ahí está la primera, Rahab. Y si ya de por sí es un poquito complicada la situación de la mujer, Rahab tiene otra cualidad ahí que no le permitiría estar aquí. Jueces capítulo 1, Josué capítulo 1. Dos, uno. Josué 2:1. Josué, hijo de Num, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Fueron y entraron a casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Ya la desventaja cultural está ahí, es mujer. Ahora agregado a eso, ¿qué cosa es? Es una ramera. Me di a la tarea de buscar de dónde salió la palabra ramera. Cuando se tradujo la Biblia, allá por 1500, Edad Media, a latín,
se acostumbraba a que estas mujeres que ofrecían ese tipo de servicios pusieran en las puertas y en las ventanas de su casa unos ramos, ya sea de rosas o arbustos. Ese era el anuncio que ahí se ofrecían estos servicios. Por eso se tradujo esta palabra así. Hoy es este oficio que le dicen el más antiguo del mundo. Fíjense esta mujer. No solamente aparece ahí, ya más adelante si quieres busca en Santiago, ahí está en Santiago, Santiago menciona otra vez a Rahab, Hebreos menciona otra vez a Rahab como un ejemplo de fe, de gracia. Rahab, conocemos la historia, un día ella creyó que un Dios que no conocía todavía traía un pueblo poderoso. Ella sabía que llevaba una vida vacía, una vida terriblemente sin sentido, una vida que no valía más de lo que pagaban por ella. Y cuando vio la oportunidad de cambiar, cuando vio esta oportunidad dijo, la tomo. Y le dijo a los espías, hagan misericordia. Y los espías lo hicieron. Y Rahab no solamente fue la única que quedó viva con su familia, sino también se integró al pueblo de Dios. Por lo que dice la genealogía, se casó, Rahab se casó, su vida fue restaurada. Este oficio en el pueblo de Israel estaba prohibido totalmente, no iba a entrar esto en el pueblo de Israel. Pero ahí está Rahab, una mujer que las formas culturales la tenía apartada. Una mujer que lo que era la hacía no apta para esto. Y Dios la ve y Dios la escoge. La lectura bíblica esta mañana decía que Dios nos ha escogido. Y Dios escogió a Rahab. Pero Rahab tuvo que tener disposición, creer, fe, y fue aceptada. Y aparece ahí, en la genealogía del Mesías, una prostituta que cambió su vida y se integró a las filas del pueblo de Dios. Otra mujer que está ahí. Regresamos a Mateo capítulo 1. Booz le engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Ruth, otra mujer. Capítulo 1 de Ruth. Aparte de ser mujer, Ruth también tenía otra desventaja. Era extranjera. Pero no era una extranjera cualquiera. Era una extranjera del cual Dios había dicho, no va a entrar amonita ni moabita en mi pueblo. Era un pueblo que estaba ya marcado para no tener participación de la gracia. ¿Quiénes son los moabitas y los amonitas? Ellos son el origen de una historia sórdida, una historia de incesto. Cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra huyendo, sus hijas contaminadas con este pecado que era normal en Sodoma y Gomorra, era normal, por eso Dios lo destruyó. Sus hijos tuvieron relaciones sexuales con su padre, y de ahí nació Moab y Amón, pueblos perversos. Por esa razón Dios había dicho, no entrará amonita ni moabita en mi pueblo. Y la historia de Ruth dice que ella era moabita, pero conoció ahí en Moab a una mujer israelita llamada Noemí. Y la historia es larga, ¿no? Pero dice que Noemí fue con sus hijos y su esposo a Moab a buscar mejoras de vida. Y un día la tragedia golpeó su vida. Y un día murió su esposo y murieron sus hijos. Ella estaba ahí sola y quería regresar a su pueblo. Y despidió a sus nueras. Y les dijo, miren, la costumbre dice que si un hombre se muere, su hermano toma a su esposa para dejar descendencia, es la costumbre judía. Pero ya no tengo más hijos. Así que en el versículo 13 les dice que se vayan. 14, alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Una se fue. Y en el siguiente versículo, Noemí le dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Donde quiera que vayas, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth, una moabita. Esta historia, hermanos, es una historia de redención. Pero es una historia del poder de la influencia. Quizás Ruth no tenía una formación teológica de lo que era el pueblo de Dios, pero Ruth había visto a través de su suegra a Dios reflejado. Acababa de pasar una tragedia. Ruth había visto en medio del sufrimiento, en medio del dolor, había visto en Noemí a una hija de Dios. El impacto de la influencia de Noemí en una extranjera, que un día cuando tuvo la opción
de dejar a su suegra, de quedarse con su pueblo, de ir a no ir a un pueblo extranjero que ni siquiera conocía. Ella, por la influencia de su suegra, decidió su suerte con el pueblo de Dios. Y ella le dijo: tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Y regresaron a Israel. Y la historia de Ruth, si la lees, es una historia romántica, un poco rara, ¿verdad?, por las costumbres románticas de la época. Pero Ruth se casa, Ruth se vuelve a casar y tiene un hijo que se llama Obed, que tiene un hijo que se llama Isaí, y después a David. Fíjense cómo se enlaza la historia. Aquel ciego, ¿se acuerdan aquella ocasión que gritó: Jesús, hijo de qué? Hijo de David, ten misericordia de mí. Traía a memoria a ese rey que había sido bisnieto de Ruth, esta mujer extranjera que no debería estar ahí, pero que en la gracia de Dios la llamó, la escogió para ser parte del pueblo de Dios. Y ser parte y ser incluida, no nada más en el pueblo de Dios, ser incluida en el plan de salvación y ser parte de esta genealogía que preparaba la venida del Mesías. Rahab y Ruth, dos personas que no tenían las cualidades que humanamente se piensan, pero Dios nos ve de otra manera. Y ahí están, porque tuvieron disposición. Orfa no está aquí. Orfa decidió decir adiós. Orfa decidió seguir su pueblo. Orfa decidió seguir sus dioses. Y hoy solamente está ahí como una mención de que se fue. Otro personaje de Mateo capítulo 1 es un hombre. Ya dos mujeres en esto de igualdad, vamos a empatarlo, ¿no? Un hombre, un rey. Vamos hasta el versículo 10. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. ¿Quién es Manasés? Vayamos a Crónicas, capítulo 33, segunda de Crónicas, capítulo 33. Hace algún tiempo, la serie Discovery Channel sacó un programa que se llamaba, no sé si lo sigan pasando, Índice de Maldad. Se lo llegaron a ver algún día. Era un programa donde un psiquiatra iba a las prisiones y entrevistaba a los asesinos seriales, a los psicópatas, a la gente más mala, que tenía homicidios en hilera, en fila. Y quería él hacer un estudio psiquiátrico y hacer una escala de quién era el más malo, de quién era que mataba sin ningún remordimiento, que lo hacía hasta por placer. Y hacía una escala en base a esas entrevistas, hacía ese índice y le puso por nombre Índice de Maldad. Si nosotros hiciéramos un índice de maldad entre los reyes de Israel, hermanos, de ver quién fue el rey más malo de todos, el peor, es Manasés. Manasés es hijo, y ahí viene una lección, de un rey llamado Ezequías. Curiosamente, Ezequías es uno de los mejores reyes de Israel, de los mejores. Es aquel al rey que Dios le dio 15 años más de vida. Es aquel rey que trajo a una reforma al pueblo de Israel, que derribó Baales. Y cuando Senaquerib lo sitió, puso las amenazas en el templo, y esa noche el ángel del Señor mató a 185,000 asirios. Ese es su padre. Podemos pensar que hijos buenos, padres buenos deberían tener hijos buenos, ¿no es así? Esa sería la lógica. Pero Manasés, la historia de Manasés nos dice que no, que los hijos toman decisiones. Pero vamos a ver también la influencia aquí de Ezequías. Versículo 1 dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Es el rey que más tiempo gobierna. 55 años. Asume el trono a los 12 años. O sea que solamente Ezequías tuvo 12 años para estar con Manasés. A la muerte de Ezequías, este jovencito ya asume el trono, Manasés. Y lo primero que dice la Biblia de Manasés, ¿qué es? ¿Hizo qué? Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Esto se repite muchas veces en muchos reyes. Pero aquí el capítulo 33 se centra en los pecados uno tras otro de Manasés. Y vamos a ver por qué nos gana en la escala de maldad. Versículo 3. Reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera. Su padre había tirado los Baales. Su padre había llamado a una reforma a Israel. Pues Manasés volvió a reconstruir todos los altares. No solamente eso. Adoró a todo el ejército de los cielos.
una imagen de Acera. Acera era una diosa de la fertilidad que se le rendía culto con prostitución idolátrica, cananea. Acera. Dice ahí, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. No se conformó Manasés con hacer altares en los lugares altos donde se sacrificaba. ¿Qué hizo Manasés? ¿Trajo qué? Trajo altares a la propia casa de Jehová. Versículo 6. Pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom. Solamente hay dos reyes que llegaron a esto, hermanos, Acaz y Manasés, que era pasar sus hijos por fuego. El valle de Hinnom era un lugar muy famoso por sacrificios humanos. Por eso cuando uno lee y se le parece que Dios es un Dios muy duro, cuando las órdenes que daba, vayan y no quiero ver vivo a nadie, barran con todo, es porque ya había dado oportunidades y porque los cananeos habían rebasado el límite de la decencia mínimo. Moloc era un dios adorado en el valle de Hinnom. Moloc era un dios hueco, metal y cabeza de toro y las manos extendidas. Y se le metía leña y se le prendía fuego. Y cuando el metal se calentaba y estaba al rojo vivo, traían a los primogénitos y los ponían en sus manos. Ahí se quemaban vivos. Manasés pasó sus hijos por fuego, los sacrificó así. Solamente dos reyes hicieron esto, Manasés y Acaz. Imagínense el grado de perversión, el grado de maldad que ya tenía este rey, pero no era todo. Siguiente, ahí mismo Dios observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones, consultaba a divinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo hasta ante los ojos de Jehová, ¿hasta qué? Hasta encender su ira. Y si pensamos que Dios es un Dios tardo para la ira, es un Dios tan misericordioso, imagínate el grado de maldad para encender la ira de Dios. 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. En los tiempos de Manasés, dice la hermana Juárez en Patriarcas y Reyes, que fue la peor época de Israel. Israel era peor que los cananeos. Era una idolatría total por su rey, por Manasés. Ella también comenta en Patriarcas y Reyes que Manasés fue el que ejecutó al profeta Isaías, el que le fue a dar los 15 años, el mensaje de los 15 años a su padre Ezequías. Durante la época de Manasés, Isaías es ejecutado. La hermana Juárez dice fue por Manasés, este rey. Manasés había rebasado todo ya. Versículo 11, habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Porque Dios habla, Dios nos habla siempre. Finalmente dice, trajo Jehová contra ellos los generales del ejército de los asirios. Tomaron prisionero a Manasés y atado con cadenas, se lo llevaron a Babilonia. Los asirios, un pueblo fuerte, un pueblo guerrero, un pueblo temido, que siempre fue instrumento de Dios para hacer volver a Israel al camino. Llegaron los asirios, tomaron Jerusalén, aprisionaron a Manasés y se lo llevaron. Hoy todavía en algunos museos de Bagdad, que es lo que fue la antigua Babilonia, hay grabados de prisioneros asirios que llevaban los asirios, cómo eran llevados. Y coincide con lo que dice aquí, que eran llevados de pies y manos, y no solamente eso, les ponían un aro en la nariz y de ahí los jalaban, la nariz, manos y pies, atravesando el desierto a pie, desde Babilonia, lo que hoy es Bagdad, hasta Jerusalén. Es un largo tramo. Así llevaron a Manasés, a este rey, y lo pusieron en prisión, sin reino, solo, y seguramente con una sentencia pesando sobre su cabeza. Ahí estaba Manasés. ¿Por qué aparece entonces en la genealogía? Porque ahí no terminó Manasés. Sigamos leyendo, dice, mas luego que fue puesto en angustias, ¿qué cosa hizo Manasés? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y esto del Dios de sus padres llama la atención. ¿Quién era su papá? Dijimos, Ezequías. Ezequías tuvo 12 años para mostrarle a Manasés a ese Dios de amor, a ese Dios que no te olvida, a ese Dios que está ahí, seas lo que seas, hagas lo que hagas, está ahí. Y cuando Manasés
obligado por las circunstancias, dobló sus rodillas. Se acordó de ese Dios que le contó Ezequías cuando era niño. Por esa razón muchas veces cuando los hijos toman decisiones y se van, si inculcaste la semilla, dice Proverbios que instruyas al niño en su camino y ¿qué? Y nunca se apartará de él. Ezequías hizo su trabajo. Y años después, muchos años después de llevar esa vida perversa, Manasés cayó humillado y oró a su Dios. ¿Y qué hizo Dios? Cuando leí la historia de Manasés, yo me pregunto, si yo fuera Dios, qué bueno que Dios no es como nosotros, ¿verdad? Si yo fuera Dios, yo digo, Manasés, tú tienes perdón. Mira lo que has hecho. Pero qué bueno que Dios, dice Miqueas, que Dios como tú, que perdona la maldad. ¿Qué hizo Dios? Dice, y habiendo orado él, ¿qué cosa? Fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dios dice que atiende a Manasés. Dios oye y Dios restaura. Dios restauró a la prostituta Rahab de una vida vacía de pecado y le dio una segunda oportunidad y le integró a ese equipo que traería al Mesías. Dios vio a esa extranjera moabita de un pueblo que no conocía a Dios, pero vio en ella disposición y le dio una segunda oportunidad. Y Dios vio a este rey Manasés, perverso, pero cuando Manasés se dobló sus rodillas y pidió perdón, Manasés fue integrado, fue restaurado en su reino, y no solamente eso, también fue integrado en la genealogía de Cristo. 3 personajes con esta historia. Pero tú puedes decir, quizá yo no soy como Manasés, no soy tan malo, quizá no tengo un pasado como Rahab, quizá yo no soy extranjero, yo nací en la iglesia, yo aquí me crié, tengo quizás ciertos, podemos decir entre comillas, privilegios espirituales, como creían los judíos quizá, que por ser judíos ya eran parte de la salvación. Otro personaje que está ahí, él también fue pequeño, él fue también a los departamentos. Es más, cuando fue jovencito hizo una hazaña en el nombre de Dios. ¿Quién es? Versículo 6 dice, Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón. Hasta ahí que se quedara el versículo, hermanos. Pero continúa. ¿Por qué el que escribió Mateo, por qué tuvo que poner eso? Digo, ya con decirnos que David engendró al rey David y a Salomón, ya está bien. Pero Mateo agrega otra frasecita ahí. ¿Qué dice Mateo? De la que fue mujer de Urías. Tarde o temprano, hermanos, el pecado alcanza. Tarde o temprano. Y ahí estaba David en la lista. Este jovencito que un día se sintió ofendido porque ese gigante estaba hablando de su pueblo y de su Dios. Un jovencito comprometido. Tomó una onda y fue contra el gigante y le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová y los ejércitos, y hoy me dará tu cabeza. Y ese jovencito ese día fue ante el gigante y lo venció. Ese jovencito, hermano, que creció dentro del pueblo de Dios, un día se equivocó terriblemente. Y uno se puede pensar cómo es que cuando se nace en la iglesia, cuando se forma en la iglesia, uno puede pensar que tiene cierto blindaje espiritual, pero no es así, hermanos. Hace algún tiempo, en un devocional, escuchaba al profesor Freddy Torres que decía lo siguiente, y me llamó mucho la atención, no lo olvido. Él decía, maestros, no es lo mismo, decía, trabajar en la viña del Señor que para el Señor de la viña. Es lo mismo. Puedes pasar años trabajando en la viña del Señor y nunca haber conocido al Señor de la viña. Por esa razón, la Biblia dice que cuando Cristo venga, muchos le van a decir, Señor, pero en tu nombre eché demonios. Y Jesús le va a decir, ¿no qué? No te conozco. Nunca nos conocimos, nunca nos presentamos, nunca tuvimos una relación. Tus mañanas eran sin mí, tus días eran sin mí, nunca hubo una relación, no te conozco. Pensamos a veces, hermanos, que como somos parte del equipo,
adventista del séptimo día, que anuncia esta segunda venida de Cristo, ya estamos incluidos. David pensaba eso y un día paseándose en la terraza, tuvo una tentación que lo llevó a un pecado y quiso arreglar ese pecado con otro pecado más y acabó con adulterio y homicidio, matando a Urías. Y más adelante Natán llegó a contarle esa historia. Natán llegó y le dijo: rey, un hombre tenía una ovejita pequeñita y era como su familia, y otro hombre tenía muchas. Llegó un visitante y tomó una oveja de aquellas, de la que no tenía, y la cocinó. Y David se enojó, ¿no? Esos hombres tienen que pagar 4 veces tanto, dijo David, 4 veces tanto. Y entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. ¿Por qué está David en la genealogía de Cristo si fue un adúltero y un homicida? ¿Por qué está ahí? Salmo 51, acompáñenme a Salmo 51. Salmos 51. No sé si tu Biblia ponga el título como la pone la mía, que dice ahí: al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino el Natán el profeta. Es el salmo de arrepentimiento. Hermanos, David está en la genealogía porque después de que reconoció como Manasés su pecado, se rompió ante Dios. Aceptó que se había equivocado y escribe el Salmo 51, hermano. Este es un salmo de perdón, un salmo de cuando tú te sientas devastado por el pecado, léelo, escríbelo. ¿Cómo empieza? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de las piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Un arrepentimiento genuino. Y fue perdonado, hermanos. Pero la trágica historia de David y la lección que nos enseña que aunque seamos parte del equipo y Dios nos perdona, hermanos, nunca pienses que Dios no te perdona. Pero hay algo que tenemos que pagar, hermanos: las tristes consecuencias. David dijo 4 veces tanto. Si hubiera dicho más, no sé qué hubiera pasado. Y empezó a pagarlas. El hijo que nació de Betsabé murió. Tiempo después, su hijo mayor, Amón, abusa y viola a su hermana Tamar. Imagínate ese dolor de un padre en semejante situación. 3, enojado Absalón porque su hermano mayor, el heredero al trono, hizo eso en una fiesta. Absalón mató a Amón. Imagínate un hijo matando a otro hijo. Y finalmente Absalón se rebeló contra su padre y hizo guerra contra él. Y aunque David dio la instrucción de que no lo tocaran, Joab lo acribilló a flechas. Y si tú lees un poquito en casa, si quieres, lee cuando le dan la noticia a David de que Absalón ha muerto. Dice que se quitó las sandalias reales, la corona, y empezó a caminar las escaleras e iba gritando desgarrado: hijo mío Absalón, ¿quién me diera morir en tu lugar? Iba desgarrado porque sabía que hacía años atrás una noche de placer le había costado esas consecuencias y las pagó tristemente. Pero al final en la Biblia podemos encontrar, en el libro de los Hechos, que Lucas dice que David fue un varón conforme al corazón de Dios. Y por eso está aquí, por eso está en la genealogía de Cristo. Rahab está ahí porque Hebreos también dice de ella que por fe Rahab creyó que los muros iban a caer. Hermanos, nosotros somos parte ya de la generación no que trae al Hijo de Dios por primera vez. Somos parte de la generación que anuncia la segunda venida de Cristo. Nos llamamos Iglesia Adventista. En nuestro nombre llevamos nuestra misión. Y quizá también tú digas: yo tendré las credenciales para ser parte de este equipo. Vayamos a la lectura bíblica de esta mañana, que fue Efesios 1:4. Efesios 1:4. Dice: según
nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Te consideras santo y sin mancha? Porque Dios nos ha escogido y Dios nos llama santos. Y Pablo, cuando escribe las epístolas, dice a los santos. ¿Qué significa la palabra santo? Somos apartados, escogidos por Dios para una misión especial. No significa inmunidad al pecado. No es inmunidad al pecado, está siendo apartado. Dios te eligió, así como eligió a Rahab, a Manasés, a David, así también te elige a ti hoy. Pero entonces entramos en ese tema de apartados y sin mancha, mantenerme sin mancha, porque represento a una iglesia que anuncia la segunda venida de Cristo, el evento que le pondrá fin a la historia humana. Somos los que anunciamos que el telón va a caer pronto y tenemos que tener estas características. ¿Cómo las tenemos entonces? Más la escuela sabática de este trimestre nos ha dado todos los parámetros para esto. ¿De qué habla la escuela sabática de este trimestre? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el tema sin esencia? Gracia. Gálatas es gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo. Algo que no, ¿qué? No merecemos. Manasés no merecía ser perdonado. La paga del pecado es muerte. Pero Manasés creyó. Manasés fue justificado. La justificación. Por eso el libro de Romanos, vayamos a Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 34. Dice, ¿quién 33, perdón. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios y ¿qué hace? Intercede por nosotros. Nos justifica, nos hace aptos, nos pone el manto de justicia. Nos dice al momento que tú doblas tus rodillas como Manasés y pides perdón, te arrepientes como David, en ese momento Dios te cubre con su sangre y te hace apto para el reino de los cielos. La hermana White dice, cuando pecamos y Dios nos perdona, Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado y nos integra. Eso es gracia. ¿Cómo logramos eso? Versículo 8 del mismo capítulo, 37, Antes en todas estas cosas, ¿somos qué? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quizá tu vida y la mía tenga ciertas similitudes con Manasés, Rahab, Ruth o David. Y quizá lleve años intentando vencer hábitos, pecados, carácter. Quizá no me sienta apto para ser parte de ese equipo que anuncia la segunda venida de Cristo. Pero Cristo nos pide 3 cosas nada más. Primera, reconocer que somos pecadores. Reconocer nuestra condición. 2, tener disposición, como Rahab la tuvo. Tener disposición para ser parte del trabajo en el equipo de Dios. Y 3, dejar que Dios pula nuestro carácter y conocer a Dios. Y cada mañana tener un encuentro personal con Dios. Y de esa manera estar en óptimas condiciones para integrar a esa iglesia que anuncia ya el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a concluir nuestro servicio entonando las estrofas.